Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es, si bien es cierto, hablé un poco en el video pasado sobre eso. Había algo que no noté y que recién pude notar gracias a que un miembro de la comunidad de King of Avalon, que hay un grupo en YouTube, hizo unas publicaciones acerca de no solo las nuevas piedras preciosas, sino los nuevos emblemas también que han salido. Y básicamente es lo siguiente. Vamos a ir, justo también estamos en este momento en el evento de 50% de descuento, donde como misión hoy día tengo subir de nivel mis piedras preciosas. Pero vamos con lo siguiente. Eventualmente yo todavía no tengo las nuevas piedras, que son las piedras Luna Brillante, y para conseguirlas, si nos vamos a fijar en estos momentos que son relativamente nuevas, si yo quiero comprarlas de una manera directa, me costaría por cada 10 tomos 500 de este material, que es por sí, bueno, para mí, que no soy un gran gastador o que no invierto mucho dinero, o por cierto periodo de tiempo soy un jugador free o no gastador, es mucho para mí, ya que siempre trato de priorizar los ítems que no tengo pero que no cuestan tanto. Si es que digamos yo hacer o alcanzar las misiones que te dan para comprarlo con un descuento, estaría comprando 10 por 250. O sea que tú con las misiones tendrías que gastar 2500 para obtener 100 tomos, y para transformar las piedras se requieren 50. Vamos ahora con lo que llama la atención en estos momentos. Obviamente estas son las piedras crepusculares, las piedras que son anteriores a las nuevas. Si vamos a este apartado de lupa, podemos ver lo siguiente: lo que nosotros conocemos o hemos conocido siempre en las mejoras de las piedras preciosas, emblemas, armas de héroe, equipamiento, que tienes como 5 o 6 mejoras, si no me equivoco. Esta es obviamente la forma base de la piedra, sin mejorar en forma normal. Mejorando pasamos, como se llama, a este color que es entre un naranja. Mejorando pasamos a un color más un poco amarillo entre dorado. Es como que digamos nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 y nivel 5. Y en teoría acabaría con el nivel 5. Y bueno, eso más que nada dependía de los materiales para hacer esas mejoras con las piedras crepusculares, las R13. Pero ahora, si vamos al apartado de estas nuevas piedras preciosas, podemos ver lo siguiente. Lo normal, el poder base, digamos de esa manera, la forma base de la piedra preciosa. Mejoramos, no vemos ningún cambio. La segunda forma, luego volvemos a mejorar, y aquí viene lo curioso, porque de tener la gema de Luna Brillante Fabulosa, que es como se le llama, tenemos la gema de Luna Brillante Fabulosa más 1. Luego, si seguimos mejorando, tenemos más 2, más 3, más 4, hasta llegar a la gema de Luna Brillante Maravillosa. Luego, supuestamente podemos ir mejorando: más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 8 quedó. Gema de Luna Brillante Épica, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5 en teoría, más 6, pero aquí me pasé, lo voy a hacer más 5 para que puedan ver, más 6, más 7, más 8, más 9, la piedra o gema de Luna Brillante Legendaria, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9. Y hasta ahí creo que de las piedras anteriores creo que hemos gastado más mejoras de lo normal, que estamos acostumbrados a las 6 mejoras. Aquí no estamos gastando más de 6 mejoras. Y ahora aquí este es un tema muy importante que se ha estado hablando.
como habíamos visto que en los emblemas llega a cierto punto en el cual cuando tú quieres mejorar necesitas, ¿cómo se llama? Tener, digamos, estos son tomos de piedra preciosa, necesitas los tomos de emblemas. Pues resulta que acá pasa lo mismo, que si yo quiero mejorar esta piedra, un momento, qué raro, miren, bueno, en el base más 1, base más 2, base aquí estamos viendo, fabulosa, porque ahí se saltó, no sé por qué. Ya, en teoría, a partir de aquí, según lo que he estado viendo, buscando información en YouTube también con de otros creadores de contenido de King of Avalon, a partir de aquí es donde empieza a requerir de, ¿cómo se llama?, tomos para seguir mejorando. O sea, de pasar de esta transición a esta transición, la gema de luna brillante maravillosa, te piden 20 tomos de fragmentos de piedras preciosas, del último que han sacado. Y ahora, supuestamente, recordemos que aquí no queda con esto, ¿cómo se llama? Tienes que seguir mejorando y mejorando más y más y más. O sea, pongámoslo en perspectiva. Me va a costar, o seguir costando a mí, tratar de conseguir más tomos de lo de por sí que ya es complicado un poco tenerlos, al menos por ahora. Para los que no gastan, los que son pequeños gastadores, pues es más complicado llegar a tener esto. Y la verdad, y bueno, tienen una cantidad barbárica de mejoras. Tiene una cantidad barbárica de mejoras esas piedras, que esto hace complicado subirlas. Y ahora, ¿y qué no decir lo siguiente? O sea, sabemos que King of Avalon a veces tarda un poco nada más en actualizar sus mejoras. Lo que tendríamos que ver aquí es cuánto tiempo nos va a dar King of Avalon para poder mejorar estas piedras, porque no son solo una piedra. Recordemos que de estas piedras tenemos 4 tipos, de este 6, de este 6 y de este 2. Entonces, eso nos daría un total 4 más 6, 10. 10 más 6, 16. 16 más 2, 18 piedras. 18 piedras a mejorar. Esto para mí es sorprendente. La verdad, ¿cómo se llama? No sé cómo King of Avalon quiere llevar las riendas de la situación, pero no tengo palabras bonitas para tratar de describir eso, la verdad. Ya que, como hemos visto acá en el evento de ¿cómo se llama?, de descuento, obtener estos fragmentos cuesta, chicos. Y obtenerlo, por ejemplo, que normalmente sabemos que nos dan fragmentos en K vs K como premio. En K vs K como premio. A lo mucho, ¿cuánto nos dan? 8. Esperemos que esto obviamente lo van a actualizar y van a hacer, no va a ser la piedra crepuscular, sino la última. Pero nosotros sabemos que normalmente esto King of Avalon lo hace después de sacar una piedra nueva, y no en el instante, sino que dura un poco. O sea, no sé de qué estamos hablando aquí. Vamos a ver los emblemas también, que no me había percatado de esto. Lo vi porque uno de los usuarios, como repito, lo publicó en Facebook quejándose. Mira, este es el emblema normal. Tenemos los niveles bases. Nivel, ¿cómo se llama? Base 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Digámoslo así. Contemos 5 niveles, porque el base no lo contemos. Nivel del 0 al 1, 2, 3, 4, 5 y 5, pues porque con eso hacemos el uso de materiales. Veamos el nuevo emblema. Nivel base 1, base 2. Es como nivel 1. Nivel 1, 1.1, 1.2, nivel 2, nivel 2.1, nivel 2.2, nivel 3, nivel 3.1, nivel 3.2, 3.3, 3.4. Y me imagino que así como en las piedras preciosas, a partir de aquí, de esta transición de
la agresión de Pegaso fabulosa a la agresión de Pegaso maravillosa también va a costar, me imagino, 20 tomos de estos nuevos emblemas. Y posteriormente esperemos que no nos pida que por ejemplo para agresión de Pegaso maravillosa a agresión de Pegaso maravillosa más 1 nos van a seguir cobrando también tomos. Yo pienso que sí va a ser, espero equivocarme, y me imagino que a medida que pasemos o subamos de nivel van a pedir más tomos. Entonces, si ya de por sí es difícil conseguir estos tomos, y miren cuántos niveles son, y no son solo un emblema, son 8 emblemas, pues yo tengo un descontento aquí. La verdad, mi opinión, mi posición es que para mí esto es un mal chiste. Entiendo que como se llama el juego es un producto normal, yo no estoy en contra de que aquí se tengan que vender cosas, paquetes, yo lo entiendo muy bien, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Es así, las cosas son así, esto es un libre mercado, nadie te obliga a comprar las cosas, porque esto es así, nadie te obliga a comprar estos paquetes, nadie te obliga a comprarle nada a King of Avalon. Pero si pones actualizaciones de esta forma, es como que o buscas una mejor manera de conseguir las gemas o los emblemas, o quién no vaya a pensar luego más tarde armas de héroe o armaduras o artefactos o estatuas o cómo se llama los cristales elementales. ¿Quién no vaya a pensar eso más tarde, luego que las siguientes actualizaciones pase eso? Pues, como les digo, nadie nos obliga a comprar nada en King of Avalon, pero tampoco es como que no podemos pasar esto por alto. Es como que te pongo estas gemas que necesitas tú mejorar, obviamente, porque si tú no mejoras, porque seamos francos, si tú no mejoras estadísticas, no eres competitivo. Y si no eres competitivo o no tienes buenas estadísticas, no puedes quedar entre los puestos de incursión para tener buenos premios. O caso, vas a perder si no tienes un jugador que invierta. Vas a perder Solaris si es que regresa. Vas a perder Fire, Reino de las Hadas. No vas a poder obtener las minas, porque las minas, más allá de usar la defensa de ilusión en las investigaciones, si tus estadísticas están descuidadas, tampoco no puedes obtener minas. Si Tierras de Fuego regresa, no vas a poder competir por los premios de Tierras de Fuego, ni el que te emparejan entre todos, ni el que te seleccionan con solo, por ejemplo, castillos que tengan T12 o T13. Vas a perder y no vas a poder obtener premios. Vas a perder K versus K y no vas a poder obtener paquetes. Y así como un jugador va a avanzar o a seguir o a subir su nivel, como un jugador así va a seguir. Bueno, yo estoy muy, no sé si decir molesto, porque simple y llanamente tal vez no debería molestarme por esto. Como dirán algunos tal vez en los comentarios, eso en un juego, no tienes que tomarlo personal, deja de llorar, no lo sé, pero te deja esa sensación que sientes que como que te quieren tomar el pelo, algo así. Pero bueno, esta ha sido la noticia por hoy, guerreros. Déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de estas mejoras con respecto a las piedras preciosas y a los emblemas. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo les está yendo en este evento de descuento? ¿Y qué tal les fue en el evento de incursión? Esto ha sido todo por hoy, guerreros. Nos vemos en el siguiente video.